Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Bueno, en este lunes de literatura vamos a hablar sobre las formas sentenciosas breves. Es muy importante estudiar este tipo de expresiones literarias y en consecuencia artísticas porque son muy comunes en el día de hoy. Es decir, el día de hoy, tanto en el aspecto de la comunicación y en consecuencia de la literatura, la brevedad es algo muy importante. Es decir, al grado de que otros géneros, tanto comunicativos como literarios, como pueden ser las noticias, las crónicas y demás, han tenido que recurrir a los recursos, a las estrategias que tienen estas formas sentenciosas breves para llamar la atención, para captarlo. O sea, el mejor ejemplo lo podemos ver en el periodismo con los encabezados de las noticias. Nosotros leemos el encabezado de una noticia y si esta nos atrapa, nos llama la atención o genera nuestro interés, nos va a llevar allá a leer toda la noticia, toda la nota, todo el reportaje, lo que sea. Lo mismo ha aplicado con la literatura, como lo vamos a ver en futuros videos, con la minificción o microficción. Es contar una historia en vez de contarla con un mediano aliento, como lo puede ser un cuento, o un largo aliento, como eran las novelas. Todo se sintetiza en pocas palabras y en consecuencia en poco espacio. Entonces, un poco es esto lo que caracteriza a las formas sentenciosas breves. El día de hoy veremos algunos ejemplos o referiremos algunos ejemplos de estas formas sentenciosas breves. ¿Por qué? Porque es una buena forma de acercarse a la literatura. Si partimos del hecho de que la literatura es brindarle posibilidades a la realidad, darle voz al hubiera, como lo hemos referido en anteriores videos, pues precisamente estas formas sentenciosas breves es una muy buena manera de acercarse a ver cómo es la literatura, cuáles son sus recursos y sobre todo valorar lo que está detrás de de una creación literaria. Entonces, en esencia, ¿cuál es la característica de estas formas sentenciosas breves? Como lo dice su nombre, es decir, son textos que se caracterizan por ser breves, tener un número limitado de palabras para no extenderlo y obviamente su forma implica no profundizar más. ¿Correcto? Implica no estar desenvolviendo ni una historia, ni estar desenvolviendo los paradigmas o los quehaceres de una serie de personajes. Entonces normalmente se caracteriza por ser frases que encierran en sí mismas muchas perspectivas, una sabiduría, etcétera. Entonces estas formas sentenciosas breves se caracterizan por ello. Un ejemplo de este tipo de formas sentenciosas son los aforismos, ¿correcto? Entonces, los aforismos precisamente se caracterizan por ser frases ingeniosas en las cuales se sintetiza un conocimiento. Puede ser un conocimiento particular, es decir, de esa persona, por decirlo así, o bien un conocimiento popular, es como una obviedad. También hay un dicho en el ámbito literario y en consecuencia popular de las famosas perogrulladas, ¿no? Que era un personaje popular, perogrullo, que decía muchas obviedades, ¿correcto? Es decir, si te caes te duele. Entonces, obviamente eso es una perogrullada en en el ambiente literario porque se generó este personaje que se llamaba Perogrullo, que se caracterizaba ese mismo personaje popular en decir frases obvias, pero que a su vez encerraban un conocimiento. En este caso era un conocimiento obvio, era un conocimiento que todos tenían, que él no había descubierto, pero que él se caracterizaba como personaje popular como si fuera un gran descubridor de grandes eventos o de grandes circunstancias. Entonces, precisamente en este ámbito están los aforismos. Los aforismos es esta frase sentenciosa, precisamente. ¿Por qué se le dice sentenciosa? Porque como haciendo la analogía con el ámbito del derecho, de la jurisprudencia, pues la sentencia es algo definitivo, es algo tajante, algo que implica la reflexión, el debate, pero que ese debate o esa discusión no se va a ver reflejada en la frase, sino simplemente va a generar un conocimiento y lo que conlleva adquirir un conocimiento, es decir, la reflexión, el análisis, el debate, pero como el personaje que lo está afirmando no está enfrente de nosotros, sino lo está diciendo de manera tajante, pues ahí está la decisión, ahí está la frase, ahí está el descubrimiento, ahí está la perspectiva y punto. Entonces, por eso justamente quería tocar este tema
como uno de los primeros en esta serie de videos. ¿Por qué? Porque las formas sentenciosas breves es como sintetizar la literatura en general. O sea, ahí está la obra, ahí está la perspectiva, la propuesta del escritor y punto. O sea, la gente puede debatir, puede decir si es bueno o malo, etcétera, pero ahí está la obra. Entonces, precisamente las frases, sentenciosas breves se caracterizan por eso. Es decir, por afirmar algo, por plasmar la perspectiva de su creador, ya sea un creador conocido o un creador anónimo, pero ahí está. Y entonces va a ser ya deber de nosotros como lectores, interpretarla, entenderla, intentar deducir qué es lo que está detrás de esa frase, qué es lo que pretende. A veces va a ser muy accesible la frase porque raya incluso a veces en la perogrullada, dice una obviedad, pero otras veces no. Tiene una serie de recursos y en consecuencia de simbolismos que va a implicar mayor profundidad. Entonces tenemos, por un lado, tenemos un ejemplo de estas formas sentenciosas breves, los aforismos. Por otro lado, tenemos los axiomas. Los axiomas normalmente están más característicos o más apegados hoy en día al mundo de las ciencias. Es decir, es como estas reglas que se tienen que seguir, y además hablando de las ciencias exactas, pues son frases que sentencian un conocimiento o bien la aplicación de ese conocimiento de manera sintetizada. Entonces, esos son los axiomas, pero no deja a pesar de que está en el ámbito científico y de las ciencias exactas en consecuencia, no deja de tener un recurso literario. O sea, no olvidemos que las ciencias y las humanidades, a pesar de lo que uno se pudiera o uno pudiera creer o pensar o afirmar, pues no, o sea, tienen una repercusión una en la otra, tienen una relación intrínseca una en la otra. Muestra de ello precisamente son los axiomas. Es decir, a pesar de que están en el ámbito científico, no deja de ser o no deja de obligar al científico a recurrir a los recursos tan inherentes de la literatura para poder afirmar algo y que esa afirmación a su vez se transforme en una normativa que implica a su vez todo un conocimiento previo o una disertación, una investigación que te lleva a la afirmación final. Entonces, esos son los axiomas. Los axiomas son estas grandes afirmaciones que sentencian algo en torno a principalmente a un ámbito científico. Obviamente también hay axiomas filosóficos, etcétera, pero bueno. Hoy en día, nos concentramos hoy en día, los grandes axiomas son principalmente del ámbito científico. Otro tipo de ejemplo que podemos encontrar de estas frases sentenciosas breves son los refranes, los famosos dichos también, así se les conoce. En esencia, ¿qué son los refranes? ¿Qué son los dichos? Son estas frases populares. Son estas frases populares ingeniosas que tienen a su vez la distinción tal vez de los refranes es que tienen como una moraleja, por decirlo así. Es como la versión breve de las fábulas que veremos en algún momento en estos videos. Pero bueno, las fábulas es la gran historia que al final se sintetiza en una moraleja. Pues pensemos que los refranes, que los dichos son precisamente esa moraleja, solamente que sin el contexto de una historia, sino simple y llanamente la frase sentenciosa que implica que el escucha o el lector reflexione, analice qué simboliza esa frase, qué me quiere decir esa frase aplicada a otra situación paralela, parecida. Es decir, la frase sentenciosa del dicho o del refrán, pues nos va a decir algo que a su vez nos va a llevar a repercutir a la reflexión. Esa es la moraleja. Por el otro lado tenemos una combinación, un término, por decirlo así, en medio, tanto de las máximas como de los aforismos, que son de los aforismos y de los axiomas, que son las máximas precisamente, ¿no? Las máximas precisamente son estas frases que a su vez sintetizan un conocimiento, que te acercan a esta visión que tiene el autor o la autora sobre algo. Es decir, puede ser cualquier ámbito. O sea, seguramente ustedes han escuchado máximas deportivas, máximas científicas, máximas obviamente humanísticas y de todo ámbito. Hoy incluso que existe este boom de los conocimientos, este boom de las disciplinas y de los saberes, pues seguramente también hay máximas en cada uno
en cada una de estas disciplinas, ¿no? Seguramente las personas que son fanáticas, por ejemplo, del maquillaje, seguramente hay unas máximas, hay una frase que sintetiza ese conocimiento y se le puede considerar un axioma o bien una máxima. ¿Cuál es, por decirlo así? Vamos a hablar de estos primeros cuatro, es decir, vamos a hablar del aforismo, vamos a hablar del axioma, vamos a hablar del refrán y de las máximas. Estas cuatro formas de sentencias breves son muy similares. Tal vez las únicas diferencias es que si son de autor conocido o no son de autor conocido. Es decir, algunas son de frases populares, son frases anónimas, es como un conocimiento del pueblo, y otras precisamente, ¿no? Las máximas y los axiomas, como que sí es importante saber quién es el autor, principalmente en las disciplinas. Obviamente hay máximas en ciertos momentos o en ciertas disciplinas que no sabemos quién fue el que lo dijo, ni no escribió una obra, simple y llanamente esa frase se fue difundiendo de boca en boca y no tiene ninguna repercusión. Pero en esencia, los aforismos, los axiomas, los refranes y las máximas tienen los mismos elementos, las mismas características, tal vez simple y llanamente algunos matices, como lo que yo les decía, que hoy en día los axiomas están más cercanos a las ciencias, al mundo científico. Pero estas cuatro formas de expresión, pues tienen casi los mismos recursos, pocas palabras, que sinteticen un conocimiento, ya sea un conocimiento popular o bien un conocimiento ya específico de una disciplina, pero literalmente no encontramos tantas distinciones entre estas cuatro formas, salvo un poco los refranes que son más literarios, por decirlo así. O sea, los aforismos, los axiomas y las máximas son más sintetizadas, pero más especializadas sobre lo que están hablando. Mientras que los refranes, al ser de orden popular, es decir, nacidas del pueblo, pues sí tienen estos recursos ingeniosos de la metáfora, el símil, la analogía, la personificación o prosopopeya, justamente una serie de recursos literarios que vamos a ver obviamente en futuros videos. Entonces entendamos precisamente eso, ¿no? Que tienen comunes denominadores con simples matices que no voy a profundizar hoy ni en este video por obvias razones, pero que es importante que ustedes precisamente se acerquen, pueden ir a su buscador de internet favorito y poner ejemplos de aforismos y ver aforismos tanto de autores reconocidos, autores que sabemos quién dijo esa afirmación, esa sentencia, pero también va a haber aforismos seguramente anónimos. A su vez vamos a ver axiomas que normalmente pueden ser, como les digo, de una ciencia exacta o de una disciplina muy precisa. También por el otro lado vamos a tener máximas de la medicina, máximas de la literatura, máximas de todo tipo. Y por el otro lado vamos a tener refranes. Esos pues justamente nosotros los conocemos porque a lo largo de toda nuestra vida seguramente alguien nos lo ha dicho o bien nosotros hemos dicho algún refrán, algún dicho. Pero bueno, estas cuatro formas sentenciosas breves me llevan a la que yo le quiero dar mayor énfasis, que es un movimiento que surgió, iba a decir relativamente poco, pero bueno, ya va a cumplir casi 20 años, pero bueno, no deja de ser 20 años, es algo joven todavía. Entonces es un movimiento que precisamente le da voz otra vez a esa tradición, una tradición que se había perdido, por decirlo así, seguía existiendo, pero ya no con tanta resonancia como si lo tuvieron los aforismos, los axiomas, los refranes y las máximas. En todo momento eran parte de la esencia de la cultura. Todos citaban aforismos, todos citaban axiomas, todos decían refranes y todos citaban máximas. O se inventaban máximas en su entorno familiar y demás. Una frase sentenciosa que siempre se repetía en todo momento y casi se hacía regla, o bien era algo que invitaba a la reflexión. Pues precisamente en el año de 1996, en Monterrey, Nuevo León, México, se crea un movimiento. Hay un poeta llamado Armando Alanís Pulido, repito, Armando Alanís Pulido, crea un movimiento que se llama acción poética, ¿correcto? ¿Qué es acción poética? En esencia, acción poética es
retomar la tradición precisamente de los aforismos, la tradición de los axiomas, la tradición de las máximas, no tanto de los refranes, porque aquí no hay una intención moral, no es una intención de una frase que sintetice un conocimiento que te deje una enseñanza. Aquí creo que no, pero sí de las otras tres. Sí sigue la tradición de los aforismos, sí sigue la tradición de los axiomas y sí sigue la tradición de las máximas. Y es una frase en la cual se envuelve un sentimiento, una emoción, una reflexión. En esencia es reflejar una perspectiva. La acción poética es para mí ahorita, en estos momentos, un excelente ejemplo de lo que yo les decía de que la literatura es darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades. Acción poética es precisamente eso. Es decir, en una simple frase, en una frase breve, contundente, de ahí lo sentencioso, ahí podemos ver la perspectiva del autor o de la autora. ¿Cuál es lo más sorprendente de este movimiento? Porque podríamos decir, pues si ya teníamos la tradición de los aforismos, de los axiomas y de las máximas, ¿cuál es la aportación de acción poética? Bueno, en esencia, desde mi perspectiva, este movimiento de acción poética tiene dos grandes aportaciones. La primera, más allá de que está retomando estas tradiciones, es invitar a la gente precisamente a leer y analizar frases breves que sintetizan algo que nosotros quisiéramos decir, pero tal vez no tenemos el talento de poder decirlo de manera bonita. Es decir, porque acción poética es eso, es decir, algo que es algo tan común, tan cercano a nosotros, pero dicho de una manera precisamente poética, estética, es decir, crear, no olvidemos esto de poiesis, de creación, entonces es de una manera poética, de manera lírica, por decirlo así. Es uno, dos versos en los cuales se sintetiza un gran sentimiento, una gran reflexión, dicho de una manera hermosa. ¿Correcto? Entonces, esa es la primera gran aportación. Hacer que algo tan obvio, tan cotidiano, se pueda expresar de manera estética. ¿Correcto? Y por el otro lado, uno de los grandes cambios o revolución del paradigma que aporta este movimiento de acción poética es el soporte, por decirlo así. Es decir, la tradición de los aforismos, de los axiomas, de las máximas e incluso, si quisiéramos referir el otro, aunque no tiene tanta repercusión en este movimiento, que son los refranes, se caracterizaban por tener dos tipos de soporte, los dos típicos soportes literarios. Por un lado, la tradición oral, es decir, usar la voz y los oídos como el mecanismo de transmisión. Es decir, alguien decía algo, lo escuchaba y lo iba repitiendo a sus personas cercanas y en consecuencia se iba generando este efecto de transmisión oral. Y obviamente la transmisión más cotidiana del ámbito literario pues es el escritural, es decir, que alguien plasme en una obra, ya sea toda una reflexión y dentro de esa reflexión, de ese análisis, de esa investigación, de ese reporte de investigación, escriba una máxima o bien simple y llanamente sea un libro de máximas, de aforismos o de axiomas. Y entonces era escrito, entonces el canal de comunicación, por denominarlo así, o de difusión o de transmisión, era el papel, ¿correcto? Eran los libros, eran los manuales, era la serie de documentos, artículos, etcétera. Entonces, justamente llega el movimiento Acción Poética y revoluciona eso. ¿En qué manera? Ya no usa ni la tradición oral y ya no usa la tradición en papel, sino usa los muros, ¿correcto? Y todavía para acabarla, esta forma de transmisión evoluciona a su vez unas décadas después, porque el origen de este movimiento Acción Poética es escribir estas frases sentenciosas con ciertos recursos literarios plasmados en muros de gran dimensión. Es decir, era usar una barda de una fábrica, una serie de bardas de escuelas y demás, y acaparar, ocupar toda esa enorme barda para escribir una frase o escribir en dos líneas, escribir esta reflexión, este análisis sentencioso, puntual. Pero después, justamente al inicio de este siglo,
comienzan las redes sociales y entonces se comienza a difundir este arte de la acción poética, se comienza a difundir en redes sociales. Y entonces hay movimientos de acción poética en todo el mundo. Obviamente es un movimiento principalmente latinoamericano, porque nosotros podríamos ver que estos tipos de movimientos en otros países tales como Guatemala, Nicaragua, Belice, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, pero también ya hay en escritos en portugués, entonces podemos inferir que es Brasil en lugar de Portugal. Entonces, precisamente este movimiento ha tenido resonancia gracias a las redes sociales y a esta globalización que implican las redes sociales. Pero no olvidemos el origen de este movimiento. Era simplemente las paredes. Entonces, lo que menciona el creador de este movimiento, insisto, el poeta Armando Alanís Pulido, era precisamente eso, ¿no? Volver a esta tradición de la cotidianidad, de las frases, de lo literario y lo que implica lo literario, ¿no? La belleza, los recursos, que te haga sentir una emoción. Esa es la estética, no olvidemos que lo estético es aquello que nos hace sentir algo. Entonces, justamente se le ocurrió a él este movimiento precisamente por la serie de muros que él podía encontrar principalmente en las grandes avenidas, en este caso de Monterrey, Nuevo León, México, pues encontraba, ¿no? Entonces, imagínense a alguien que va en el carro, en el tráfico y demás, y de repente volteara a uno de sus costados y viera con unas letras enormes, abarcando todo un muro que siempre estaba o grafiteado, o estaba lleno de anuncios de ciertas circunstancias, conciertos, tiendas y demás, y que de repente este muro monumental, a su vez, tuviera una frase, ¿no? Una frase de amor, una frase de paz, una frase sobre la vida, o simplemente una frase ingeniosa que juegue con las palabras y en consecuencia le genere una sonrisa, le genere un buen rato. Eso es precisamente lo que intentaba, o lo mejor dicho, lo que intenta, porque todavía es un movimiento vivo, lo que pretende el movimiento acción poética. Entonces, como ustedes pueden ver, las formas sentenciosas se caracterizan precisamente por su brevedad, por su exactitud y porque implica la aplicación de recursos que te lleven a diferentes aristas, tanto en la interpretación como en el manejo de la creación del texto que estamos analizando, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes a que justamente busquen en internet, busquen en libros, en donde ustedes lo consideren, busquen ejemplos precisamente de aforismos, busquen ejemplos de axiomas, busquen ejemplos de refranes, busquen ejemplos de máximas y, ¿por qué no? Busquen ejemplos de acción poética y van a ver cómo toda estos subgéneros o estas formas de expresión tienen rasgos en común, pero representan de muy buena manera el momento en el que tuvieron mayor auge. Por ejemplo, esto de acción poética, pues estas frases ingeniosas y que estén reflejadas en muros y por el otro lado que tengan mayor difusión por redes sociales, pues acción poética tiene, por decirlo así, a las redes sociales como su estandarte, porque gracias a ellas se difundieron, al contrario de las otras formas de expresión que tuvieron que recurrir a grandes autores que las tuvieran que retomar o que estar citando en todo momento, ¿no? Siempre eran los aforismos o las máximas de Aristóteles, de Platón y demás, entonces porque eran los grandes autores, eran los grandes referentes. Hoy en día los grandes referentes muchas veces se logran a través de redes sociales. Entonces, acción poética precisamente es un muy buen ejemplo de cómo se puede volver alguien. La característica también de acción poética es que es anónimo. No sabes quién escribió la frase muchas veces, ¿no? Porque solamente la frase se hace parte del movimiento y no sabes quién está detrás, por decirlo, de esa frase que te llamó la atención. Entonces, esa es la dinámica precisamente. Entonces, por eso, insisto, quería acercarlos a este movimiento porque es una muy buena manera de acercarse a la literatura, ver sus posibilidades, ver sus recursos. Entonces, espero que les haya gustado este video. Y entonces, antes de despedirme, pues les hago la invitación de siempre a suscribirse al canal, a su vez a comentar, a sugerir temas, a proponer autores para los viernes de procedimientos, a temas para ser tratados de manera breve
y dinámica en los lunes de literatura, o bien otros temas relacionados con la comunicación en los miércoles de esa disciplina. A su vez, pues los invito a seguirme en mis distintas redes sociales. Y pues sin más que agregar, estamos en comunicación. Hasta siempre.